decimos que el cambio en la energía interna del sistema es igual al calor menos el trabajo. O también se puede expresar, ¿cierto? Como el calor es igual al cambio de energía interna más el trabajo. Bajo digamos, bajo la convención, ¿no? El calor que entra al sistema es positivo y el trabajo que hace el sistema es positivo. Entonces, aclaramos que delta U es el cambio en la energía interna del sistema, no es el valor de la energía. Como todo delta, el cambio en la energía interna, entonces va a ser la energía interna final menos la energía interna inicial. Esto para recordar pues la expresión de la primera ley. Detalles sobre la primera ley. Por ejemplo, usted se acuerda que tenemos una relación entre energía interna y temperatura. Si la temperatura no cambia, no hay cambio en la energía interna, ¿cierto? Entonces, en un proceso isotérmico, ¿cierto? El calor es igual al trabajo porque el cambio en la energía interna es nulo. ¿Listo? Bueno, eso está por aquí más adelante. Entonces esto ya lo habíamos, digamos, para repasar, solamente hablamos de los procesos hasta donde hemos visto, ¿cierto? Entonces, en un diagrama PV, observe, PV, ¿cierto? Entonces, proceso a presión constante se llama un proceso isobárico, se representa por una línea recta de valor constante, es decir, los valores de presión son constantes con respecto al volumen. El volumen constante es el proceso isócoro o isométrico, entonces la línea recta ahora es paralela al eje P. Y el último, el proceso isotérmico a temperatura constante, que siempre es una curva. Nunca vaya a pintar un diagrama de un proceso isotérmico como una línea recta. Eso no es posible. Siempre es una línea curva. ¿Listo? Bien, lo último para recordar, entonces, el trabajo en cada uno de los tres. El trabajo en el isobárico es la presión por el cambio de volumen. En el proceso isócoro no hay trabajo porque no hay cambio en el volumen. Y en el proceso isotérmico el trabajo es el producto nRT, logaritmo natural de V2 sobre V1, donde V2 es el volumen final sobre el volumen inicial. Voy a sacar aquí el punterito para hacerle énfasis en una cosa. Mire, como esto todo se refiere a gases ideales, este producto que aparece aquí también es igual a PV, ¿cierto? Porque a veces a uno no le dan temperatura ni número de moles y entonces uno dice, uy, bueno, entonces me varé. No, recordar que esto está basado en la ecuación de estado, ¿sí? Entonces, este producto siempre es el producto P por V. Entonces, dado caso que tenga un problema en donde no le den estos datos, recurra a, bueno, muestra a ver si de pronto están estos otros dos. ¿Listo? Y aquí entonces hagamos un énfasis. Este es el volumen final, ¿cierto? Final sobre el volumen inicial. ¿Listo? Inicial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, sigo. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, en ese caso, la pendiente de la gráfica sería el trabajo, ¿cierto? Es No, a no, recordar, no, por no, favor. no. No, 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 no. Recuerde que dijimos que el trabajo es el área bajo la curva, no la Ah, ok. pendiente. ¿Y ¿Sí? la pendiente entonces qué representaría? No, en esencia, pues, a ver, si uno diría aquí, bueno, aquí la pendiente sería de PdB, ¿no? De PdB, ¿cierto? Recuerda que Ujú. la pendiente es una derivada, ¿cierto? Pero fíjate que uno tiene aquí, por ejemplo, la cuestión de estado es PB igual a NRT, ¿cierto? Pero Ujú. uno no puede hacer esto acá porque no tiene ninguna relación, ¿listo? Esto sería la parte matemática, sí, esta es la parte termodinámica. Entonces, lo único que puede uno decir
es que si la temperatura es constante, proceso isotérmico, entonces yo paso eso al otro lado, ¿cierto? 1 sobre B por nRT. Entonces, lo único que tendría que ver, ¿cierto? Es que esto es constante y la relación es inversa, ¿cierto? Ahora de pronto, a ver, porque pues a raíz de una pregunta que me hicieron el otro día. Entonces, por ejemplo, si uno quiere sacarle información a una curva, entonces digamos que debería buscar una recta, ¿cierto? Porque a la recta sí les puede sacar una información. Es decir, si por ejemplo yo tengo una línea recta, ¿cierto? Esta línea recta, aquí está Y y aquí está X, pues esto es Y igual a MX más B, ¿cierto? Entonces tú tienes un corte acá, ¿cierto? El B, y tienes una pendiente. Entonces, si queremos hablar de pendiente aquí, entonces, ¿qué debería uno hacer? Entonces, observe, ¿cierto? Entonces, llevemos aquí, ¿cierto? En lugar de esas variables, ¿sí? Coloquemos ahí estas variables que le voy a escribir acá, miren. Entonces, voy a colocar aquí la presión y aquí voy a colocar el cociente 1 sobre B, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedó? Observe, 1 sobre B, entonces es la variable, en ese caso sería la independiente, ¿cierto? Y si yo hago esta gráfica, ¿sí? No me puede dar esta misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora tengo una relación directamente proporcional entre la presión y el cociente 1 sobre B. Entonces, esta sí me da una línea recta, ¿cierto? La pendiente, ¿cuál sería? No vamos a buscar el corte, porque obviamente observe que el corte me diría que el volumen es 0, pero si yo divido por 0, eso es indeterminado. Entonces, cuando uno hace esto, ¿cierto? Digamos de una isotérmica, se va a una gráfica de una línea recta, no debe buscarle el corte acá. Eso le va a dar unos punticos por acá, que son línea recta, claro, que tiene, de pronto le tiene que hacer regresión lineal y todas esas historias, pero la ventaja es que aquí sí le puedo sacar información, porque mire, si este es Y, ¿cierto? Y este es X, el producto NRT, ¿sí? ¿Es quién? Esta es la pendiente. Entonces, mire, es que aquí, ¿cierto? Esto tiene una pendiente, ¿cierto? Pendiente, que es igual a nRT. ¿Qué información quiere? A uno le dan normalmente la temperatura. Entonces, ¿qué puede encontrar? Puedo encontrar el número de moles, mire. ¿Sí ve? Entonces, cuando uno le quiere sacar información a una línea curva, debe tratar de pasar a una línea recta. ¿Cómo? Pues haciendo este proceso, mire. ¿Sí? ¿Le aclaré algo o quedó peor? No, pues, profe, me salvó la vida. Pero Ah, entonces, en ese caso, si sí. quisiera yo hallar, por ejemplo, el valor de R, tendría que despejarlo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que tengo el número de moles y la temperatura. Perfecto, claro. Encuentras R también. Listo. ¿Sí? Uy, profe, me Y salvó la esa, vida, gracias. no, pero a ver, bueno. Entonces, observe. Y también, observe, ¿se acuerda que también tenemos una relación como N grande KT? ¿Se acuerda? ¿Sí? Entonces, exactamente lo mismo, ¿sí? Tú llevas a la gráfica presión contra el inverso del volumen y también puedes sacar o el número de moléculas, ¿cierto? O el valor de la constante de Boltzmann. En cualquiera de los dos casos puede hacer el mismo procedimiento, perdón. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, bien. Entonces, borremos todo eso de conocerías. Listo. A este último, que lo hicimos ese día solamente para mostrarle, ¿cierto? Que el trabajo era el área bajo la curva, ¿cierto? Y algunas indicaciones que se hicieron en el camino, ¿cierto? Entonces, primero, el conjunto de procesos que terminan en el mismo punto donde se inicia se llama un ciclo. O sea, yo empiezo en A, observe, recorro todo el rectangulito y vuelvo a A. Obviamente, como se llega al mismo punto de partida, la energía no cambia. Entonces, en un ciclo, el cambio de energía interna es 0.
pasa lo mismo que pasa en un isotérmico. ¿Por qué? Porque si no hay cambio en la energía interna, ¿cierto? El calor tiene que ser igual al trabajo. Ahora, en este dibujito así sencillo, en donde tengo los valores, observe, la base del rectángulo es 1,5 litros, ¿cierto? Aquí hay 1 más medio que hay aquí, 1,5 litros. La altura es una atmósfera, entonces el área es, ¿cierto? 2 atmósferas por 1,5 litros, que es lo que tiene acá, ¿sí? Es este valor, mire, ¿sí? Perdón, 2 atmósferas, no, en AB. No, pero es que este es en AB nomás. Bueno, es en total, ¿cierto? El trabajo es un escalar, entonces aquí se está calculando el trabajo a partir de aquí no hay trabajo, luego a partir de aquí y luego acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe sumar eso? Todo eso debe sumar el área que comprende el rectángulo, que es lo que aparece aquí al final. ¿Listo? Aquí hay una conversión, ¿cierto? De litro atmósfera. Aquí observe estas unidades. Litro atmósfera no son unidades de trabajo. Las unidades de trabajo son los julios. Para encontrar lo del trabajo, se debe hacer la conversión, porque litro atmósfera no es unidad de nada. ¿Listo? Bueno, ahora como era un ciclo, entonces le dicen que calcule el trabajo total y el calor total. Fíjense que lo único fue encontrar el trabajo total. Y obviamente como era un ciclo, pues el calor es igual al trabajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Por último, pues cuando es así de fácil, entonces pues, la geometría también funciona, observe, ¿sí? Área del rectángulo grande, entonces 1,50 por 2, que al convertirlo le da los 304. Área del rectángulo pequeño, 1,50 por 1, al convertirlo da los 152. Área neta del ciclo es el área del grande menos el área del pequeño, y nuevamente le da los 152 julios que había dado anteriormente. ¿Qué queda de acá? El trabajo es el área bajo la curva. Recuerde eso, el trabajo es el área bajo la curva. O bajo la gráfica, porque no siempre son curvas, ¿no? Bueno, listo. Hasta ahí el repaso. Ahora, pues se ha hablado de calor, ¿no? Entonces, vamos a hablar aquí otra cosa sobre el calor. Vamos a meternos un poquito más en lo que es el calor. No sé si quedó pendiente alguna pregunta por allá. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la que hice ahorita que la he intentado procesar y como que no me cuadró. ¿Me devuelvo? Sí, por favor, con respecto a lo que estábamos, la pregunta que le hice sobre la inversa y eso, sobre la gráfica. Sí, señor, que no le cuadró. Si analizamos la línea recta, puedo hallar el valor de R, ¿cierto? Y para hallar Claro, el valor de K, ¿cómo tendría que hacer? igual, porque es que, recuerde, usted tiene aquí P contra 1 sobre B. Ya Ujú. nos pusimos de acuerdo en que esto le da una línea recta de pendiente constante positiva. Si tiene la ecuación PB igual a NRT, de aquí, de la información de esta gráfica, entonces la pendiente es NRT. ¿Listo? Ujú. ¿Por qué? Porque yo tengo, pasemos esto allá al otro lado, perdón. No, es este. Ay, qué bola. Perdón, qué torpe, disculpe. P igual a NRT por 1 sobre B, ¿cierto? Entonces, en la gráfica de línea recta de P contra 1 sobre B. ¿Listo? Entonces, ¿qué conoce? Por ejemplo, si conoce el número de moles, puede encontrar R. ¿Listo? Porque le dan la temperatura, ¿cierto? Porque esta es la pendiente, ¿listo? Entonces, pendiente igual a NRT, ¿listo? Usted me dijo que conocía el número de moles, entonces, listo, R va a ser, entonces, la pendiente sobre el producto NT. Recuerde, la temperatura va absoluta. ¿Listo? ¿Y de dónde sale la pendiente? Eso se lo da Excel.
¿sí? Usted le dice a estos daticos de acá, le dice, bueno, entonces ecuación de la, dispersión, ecuación de la recta y muéstrame la ecuación de la recta. Entonces allá Excel le va a decir, es que Y es igual a MX más un B. Ignore el B, ya dijimos por qué no lo puedo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque sería volumen cero y eso no existe. Mejor dicho, no existe el 1 sobre 0. Entonces, ignore el B. Concéntrese en el valor de la pendiente que le va a dar Excel. Bien, entonces, si quiero la otra, entonces tengo la ecuación n grande, número de partículas, constante de Boltzmann por temperatura por 1 sobre B. La estructura es exactamente la misma, la gráfica es posible que le dé lo mismo porque fíjate que va a salir de los mismos valores presión contra volumen. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, la pendiente ahora es, en este caso, vamos a llamarla prima, n grande KT. ¿Listo? ¿Sabe el número de partículas? Seguramente eran como 10, creo. Entonces, NK, la constante de Boltzmann, en ese caso va a ser la pendiente, ¿cierto? Llamémosla prima, sobre el producto N temperatura absoluta. ¿Sí? ¿Ya le cuadro? Ok, sí, listo, gracias, profe. Bueno, bien. Bien, entonces nos íbamos al calor. Vamos a hablar sobre el calor y pues cómo es la transferencia de calor, porque uno dice, bueno, entonces hay un ente mientras llega a la temperatura, ¿cierto? Mientras se establece el equilibrio térmico, hay una transferencia de calor. ¿Cómo es esa historia? Entonces aquí tenemos primero 3 maneras de hacer la transferencia de calor, ¿cierto? Existe la conducción, la convección y la radiación. ¿Sí? Las 3 están manejadas por una cosa que se llama la ley de enfriamiento de Newton. ¿Sí? Eso, ¿de qué habla la ley de enfriamiento de Newton? Dice, la rapidez de enfriamiento de un cuerpo es proporcional a la temperatura. ¿Sí? Entonces, aquí en el dibujito están las 3, digamos, como muestra las 3, ¿cierto? La radiación, entonces observe, ¿sí? El calor que despide la hoguera, ¿cierto? O el fogón, ¿cierto? Está irradiando calor, calienta el recipiente, ¿cierto? La convección, ¿cierto? Se mueve el calor, el material caliente sube y el material frío baja. Entonces hay movimiento del mismo material, ¿cierto? Y por último, con la conducción, entonces a través de algo, observe, ¿sí? Entonces el ayayay cuando el man se queme, entonces eso es conducción. ¿Listo? Bueno, ahí están los 3. Vamos a describirlos rápidamente. Nosotros nos concentramos en el primero. Entonces, vamos a hablar de los dos, el segundo y el tercero primero. En la convección hay transporte de energía térmica con transporte del propio medio. Entonces, observe cuando se calienta un fluido, gas o líquido, por debajo se expande y se eleva mientras que el fluido más frío se hunde. Entonces allá, por ejemplo, la circulación de las grandes corrientes oceánicas, la circulación del aire de la atmósfera, el funcionamiento de un calentador solar. Todo eso es convección. ¿Listo? No nos quedamos ahí. En este momento no nos interesa quedarnos en la convección. Por eso solamente la mencionamos. La siguiente es la radiación. La radiación es transferencia de energía por ondas electromagnéticas. En física electromagnética se abrevia como EB, porque es una combinación de campos eléctricos y magnéticos. El campo eléctrico en física se abrevia con la E mayúscula y el campo magnético se abrevia con la B labial mayúscula. Entonces, por eso la radiación se dice que es una transferencia de energía por ondas EB. Allá está presente la ley de Stefan Boltzmann, ¿cierto? Dice que la potencia radiada,
La potencia, no sé si se recuerda de allá de su lejana mecánica, ¿cierto? La potencia es la rapidez con que se gasta en la energía. Entonces, la potencia radiada equivale a la rapidez con que la energía deja el objeto. Entonces, está un factor E, que es la emisividad, varía de 0 a 1 y depende del material. Está el área a través de la cual pasa la radiación y está en la constante T a la cuarta, perdón, la constante no, la variable T a la cuarta, esa se llama la ley de Stefan-Boltzmann. Está también sigma, que se llama la constante de Boltzmann, que tiene un valor fijo, 5,67 por 10 a la menos 8. Aquí están las unidades de la potencia, no sé si se acuerda, las unidades de la potencia son los vatios, o watts, dicen los javerianos, sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Esa es la constante de Stefan. Entonces, objetos opacos, parte de la radiación se refleja y parte se absorbe. Objetos claros reflejan la mayor parte de la radiación visible. Objetos oscuros absorben la mayor parte de la radiación visible. Así como hay una potencia radiada, también hay una potencia absorbida. La estructura de la ecuación es exactamente la misma, observe, ¿cierto? La emisividad por la constante de Stefan, por el área, por la temperatura a la cuarta. Ahora aquí hay una temperatura de referencia, ¿cierto? A la cuarta. Entonces, la potencia absorbida equivale a la rapidez con que el objeto absorbe la energía. Cuando simultáneamente emite y absorbe, entonces tiene la potencia neta, que es la relación entre las dos. ¿Listo? Por ejemplo, el cuerpo negro, la emisividad es 1, entonces absorbe toda la radiación que incide sobre él. ¿Listo? Eso es todo lo que vemos aquí, como tocamos la radiación. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, sigo. Ahora sí, entonces, la conducción, que es la que fundamentalmente nos interesa. La conducción es el resultado de choques moleculares. Solo hay conducción si hay una diferencia de temperaturas, y en metales fundamentalmente son los electrones libres los responsables de la conducción. Usted se acuerda que en el modelo del átomo hay unos electrones que están más afuera, en órbitas más externas del átomo, o sea, más alejados del núcleo. Entonces, a ellos se le llaman los electrones libres porque es fácil que algún agente externo los haga mover. Cuando veamos la parte de bioelectricidad vamos a detenernos un poquito más en los electrones libres. Bueno, entonces observe. El flujo de calor en un intervalo de tiempo delta T chiquito a través de un material de sección transversal A. Aquí tengo el material, mire, este cilindrito que pinté acá. Entonces tiene una sección transversal A, un espesor L, sometido a una diferencia de temperaturas T1 mayor que T2. Entonces, primero, solo hay conducción si hay una diferencia de temperaturas. Obviamente, si T1 es igual a T2, pues no hay conducción. Ahora, en el tratamiento que nosotros le damos, decimos, el flujo de calor va en este sentido de la temperatura mayor a la temperatura menor. ¿Listo? Bien, más adelante vamos a ver cuando entremos a la segunda ley, pues que eso es una cosa que se esperaba, ¿cierto? Una dirección privilegiada del flujo de calor. Bien, entonces, el flujo de energía térmica o corriente térmica, entonces es la variación del calor con el tiempo, es igual al producto, una constante K, que ya le digo cuál es, no es la constante de Boltzmann, ahora tenemos otro contexto. El área, la diferencia de temperatura sobre el espesor. Como nuestros deltas de temperatura son temperatura final menos inicial, entonces observe, metemos aquí este signo menos, porque obviamente T1 menos T2, para significarlo como el delta T, sería T2 menos T1. Entonces, pero T2 menos T1 es un número negativo. Por eso metemos este signo menos para que el delta T me quede como siempre. T final menos T inicial.
¿Listo? Ya en la siguiente le muestro en detalle la ecuación. Esa es la ley de enfriamiento de Newton. Mire, el calor es la velocidad con que se transfiere el calor es proporcional a la temperatura. ¿Listo? Esta ecuación es la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, una de las expresiones, porque hay varias, pero por lo menos, pues en este contexto, digamos que es esta. Entonces, las unidades, mire, delta Q sobre delta T va en julios por segundo, que efectivamente son vatios, mire, ¿sí? O sea que este flujo de calor o corriente térmica, como comúnmente se denomina, ¿cierto? Tiene las unidades de la potencia. Ahora es acá, me detengo ahí un momentico, ¿sí? Es la conductividad térmica, eso depende del material. ¿Listo? La K grande es para buenos conductores, K pequeña para malos conductores o aislantes o aisladores que se llaman. Entonces, uno puede calcular la pérdida de calor a través de un medio, o sea, cuando hay una diferencia de temperatura, si se conocen los datos área, espesor, conductividad, porque área y espesor le dicen cómo está hecho el material y K le dice de qué está hecho. Nuevamente, si se llama T1 menos T2 delta T, entonces la corriente térmica va a ser K por A por delta T sobre L con I, la corriente térmica, por analogía con la corriente eléctrica. Todo esto está relacionado, tanto el calor como la electricidad, fundamentalmente son los electrones libres los responsables de efectuarlo, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, por eso siempre va a haber analogía en esta parte con la parte eléctrica. Y si además se llama el cociente espesor sobre el producto conductividad por área, se llama la resistencia térmica. Fíjense que aquí está cómo y de qué está hecho el material. Entonces le queda que el delta T, despejándolo, le va a dar la corriente térmica, ¿cierto? Por L sobre K por A. O sea, delta T igual a I por R. Sí, para los que ya han visto algo sobre la electricidad, en electricidad el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y tiene una cierta analogía, por eso la coloco entre comillas, además bien chiquitica. ¿Por qué? Porque no es electricidad, es calor. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, sigo. Ahora observe. Bueno, eso era importante. Determinar la resistencia térmica de una lámina de aluminio con sección transversal 15 centímetros cuadrados y espesor 2 centímetros. Le dan la conductividad del aluminio, 237 vatios sobre metro Kelvin. Entonces, bueno, entonces por definición dijimos que la resistencia era el espesor sobre la conductividad por el área. Entonces, no es sino ese calculito. ¿Listo? El espesor, 2 centímetros, 2 por 10 a la menos 2 metros. Hay que tener cuidado con esas unidades. La conductividad, 237 vatios sobre metro Kelvin, por el área, 15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese numerito entonces da, ¿cuánto da? Entonces, 0.0563 Kelvin por vatio. Esas son las unidades de la resistencia térmica. ¿Alguna pregunta? Profe, perdóname, o sea, no, viene con anterior. En el caso del diferencial de temperatura, solamente en este caso utilizaríamos inicio menos final, ¿verdad? Sí, sí. Solamente en este caso. Sí, solamente, sí, señor. Pero aún así se llama diferencial de temperatura. Sí, también lo llamamos delta T. Para la ley de Ohm, perdóname, me devuelvo. Acá, ¿sí? Observe. Llamamos delta T, T1 menos T2. Allá dijimos que T1 y T2, T1 era mayor que T2, ¿se acuerda? Sí, señor. Entonces,
dijimos, entonces, bueno, resulta que es que si llamo T2 menos T1 me da negativo. Entonces, simplemente para que esta expresión de acá no tenga un negativo. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Gracias. Entonces, estábamos acá. Ahora dice, determinar el espesor de una muestra de plata para que su resistencia térmica sea equivalente a la de una muestra de aire de 1 centímetro de espesor con la misma sección transversal, o sea, la misma área. Y me dan la conductividad de la plata, 429 vatios sobre metro Kelvin, la conductividad del aire, 0.026 vatios sobre metro Kelvin. Como ven de aquí, ¿cierto? Si de conductividad se habla, por dónde se facilita más la transferencia de calor, por la plata, por el aire. Mire, la conductividad del aire es uno de estos 2.6 por 10 a la menos 2. O sea, y este es 4.29 por 10 a la 2. Son 4 órdenes de magnitud de diferencia. Obviamente que la conductividad es mucho mayor en la plata que en el aire, ¿listo? Entonces, si uno tiene aislamientos de plata, seguramente las cosas se calientan mucho más rápido que si las tiene de aire. Entonces, vamos a ver el problema. Observe. La resistencia del aire sería, por definición, observe, espesor, 1 centímetro, sobre conductividad por área. La resistencia de la plata, ¿cierto? Sería nuevamente espesor, que no lo conozco, sobre conductividad por área, ¿cierto? Entonces le dice equivalente a la de una muestra de aire. Entonces igualo las dos ecuaciones y despejo L. ¿Lo vio? No necesito el área, obviamente. ¿Por qué? Porque se cancelan acá. Entonces L igual a todo ese cuento. ¿Sí? Observe entonces que mientras que para la muestra de aire de 1 centímetro de espesor con la misma sección, ¿cierto? Necesito apenas, es decir, en 1 centímetro de espesor voy a hacer pasar la misma cantidad de calor. Recuerde que es que la resistencia es inversamente proporcional a la conductividad. Entonces, entre más pequeña sea la conductividad, mayor va a ser la resistencia. ¿Listo? Entonces, aquí me da para para la plata, entonces me da 165 metros, me da el problemita. ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podrías dejarlo un momento más? Y claro, sí, señora. Me avisa. Profe, perdóname, ahí creo que no imagino cómo sería una muestra de aire a una muestra de plata. Son iguales. A ver, entonces, hagamos un dibujito así, aquí todo grosero como me quedan todos acá. Entonces, por ejemplo, tú tienes aquí un material, ¿cierto? Aquí tiene otro material. ¿Listo? Entonces, observe. Yo puedo entre los dos introducir, ¿cierto? Otra cosa. Entonces, normalmente esto se refiere a qué. Ya más adelante vamos a ver. Entonces, observe. Esta es la piel, ¿cierto? La piel de su brazo, ¿cierto? Este es el aire, ¿cierto? Que separa la piel de su brazo de la tela de su camisa, mire, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la circulación? Ay, tengo frío. Entonces me abrigo para que mi calor no se salga, ¿cierto? ¿Sí? O me quito un poco de ropa para que el frío entre. ¿Sí ve? Entonces, ¿cómo se lo imagina uno? Ah, mire, entonces están dispuestas, ¿cierto? Una a continuación de la otra. ¿Listo? A eso se refiere esta historia. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los espesores que me interesan? Pues normalmente me interesa es este espesor, ¿cierto? En donde yo tengo aquí una temperatura, digamos en este caso,
pongámosle aquí la temperatura menor, ¿cierto? Y aquí la temperatura mayor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, no estamos viendo esta flecha, estamos viendo es esta, porque dijimos que el calor pasa espontáneamente de lo caliente a lo frío. ¿Listo? Usted se abriga es para que no se le salga el calor, no para que le entre el frío. ¿Sí? ¿Capichi o no? ¿Le aclaré algo o no? ¿O quedó peor? Sí, señor, creo que sí. Sí, profe. Ay, pero ahora no me convenció su respuesta, mano. Pero bueno. Ya en los dos siguientes ejemplos le muestro a ver si lo aclaramos algo. Bien, ¿ya lo puedo pasar? Sí, profe, gracias. Bueno. Ahora observe. Cuando tiene materiales distintos, que era lo que le estaba mostrando, en esta disposición, observe. Entonces, el material rojito es un material, el material azul es otra. Hay una región que se llama la interfase, ¿cierto? Que es donde se unen los dos materiales. La corriente es una sola, pasa la misma corriente, pasa por los dos materiales, ¿cierto? Pues asumimos que son uniformes, que son isotrópicos, lo único que tienen diferente pues es seguramente su densidad. Entonces, llamamos a T sub 2 la temperatura de la interfase y el orden es así. Observe, la corriente va de caliente a frío, entonces T1 tiene que ser mayor que T2, mayor que T3. Entonces establecemos la ley de Ohm. Observe, delta T igual a I por R1, delta T en la primera región, T1 menos T2, o sea, temperatura de aquí menos la temperatura de aquí, debe ser igual a I por R1, donde R1 es la resistencia del primer material. Luego, T2 menos T3, sigo de para acá, ¿cierto? Sigo de para allá. Entonces, T2 menos T3, ¿cierto? Porque T2 es mayor que T3, igual a I por R2. En el segundo material también se cumple la ley de Ohm, donde R2 entonces es la resistencia térmica del material azul. Bien, entonces hagamos una cosa aquí, sumemos las dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces, T1 menos T2 más T2 menos T3, el T2 se me cancela y me queda T1 menos T3. Igual a I, factor común, como es la misma, entonces de R1 más R2. A eso le vamos a decir que es la corriente térmica por la resistencia equivalente, ¿cierto? Entonces la resistencia equivalente para estos dos materiales me resultó la suma de R1 más R2. Por facilidad de la explicación se hace con 2, pero eso vale para N. Yo puedo colocar aquí otro material, ¿cierto? ¿Cierto? Y hacer el mismo proceso, quién sabe cuántas veces. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cierto? Cuando yo tengo N, si tengo varios materiales en serie, o sea, un material a continuación del otro, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias parciales. Exactamente lo que pasa allá en la electricidad. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Sí, señora. La corriente se canceló por la igualdad de ambos lados de la ecuación, que quedó solo la resistencia equivalente es igual a la No. sumatoria de las resistencias parciales. Sí, por comparación, por comparación. Entonces, yo comparo esta ecuación con esta, ¿cierto? Entonces concluyo, obviamente la corriente es la misma, entonces concluyo, mire, la resistencia equivalente es la suma de las dos. ¿Listo? Listo, ¿Sí? profe, sí. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Puedo pasar? Sí, profe, gracias. Listo. Ahora observe. En una habitación, por ejemplo, existen varios caminos, diferentes caminos por donde salir el calor. Pues ese salir lo coloco entre comillas, pues digamos en palabras coloquiales, pues donde se salga el calor. La diferencia de temperatura es la misma,
Observe, es decir, la casa, por ejemplo, por dentro está a 20 grados, pero por fuera está a 16 grados, por decir algo. Entonces, la diferencia de temperatura es la misma, pero la corriente térmica no, puesto que la corriente puede pasar por diferentes áreas, por ejemplo, ventanas, puertas, rendijas, y por diferentes materiales, ladrillo, vidrio, madera, etcétera. ¿Listo? Entonces, la corriente térmica total, o sea, todo el calor que sale, debe ser la suma de las diferentes corrientes. La que salió por la ventana, la que salió por la rendija, la que salió por a través pues poquito, pero se filtra, digamos, a través de la pared, ¿cierto? Ahora, cada una de esas corrientes, de acuerdo a la ley de Ohm, entonces les recuerdo aquí la ley de Ohm, delta T igual a I por R, entonces despejo la corriente, ¿cierto? Me da delta T sobre R, ¿cierto? Entonces cada una de estas, la corriente 1, delta T sobre R1, la 2, delta T sobre R2, así sucesivamente. El delta T dijimos que la diferencia de temperatura es la misma, entonces obviamente sale y puedo agrupar los términos resistencias ahí, ¿cierto? Ahora, la corriente total, entonces vamos a decir que es de acá, observe, la corriente total, vamos a decir es un delta T genérico, mejor dicho, el mismo para todo, sobre lo que llamamos la resistencia equivalente. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Voy a comparar esta con esta, ¿cierto? Y concluyo, entonces, que este cociente 1 sobre la resistencia equivalente es igual a la suma de los cocientes 1 sobre R sub I. ¿Listo? A esta disposición se le llama disposición en paralelo, aunque pues digamos que aquí la analogía con la electricidad pues no es muy grande, no es digamos muy evidente, ¿cierto? Pero pues se acostumbra para diferenciarla de la disposición en serie, entonces se acostumbra a llamarla disposición en paralelo. Entonces en serie la resistencia equivalente es la suma de las resistencias parciales, en paralelo el inverso, esto se lee así, mire, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias parciales. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces enseguida están los dos ejemplos típicos que se muestran con este tipo de configuraciones. ¿Listo? Listo. Bueno. ¿Ya puedo pasar? Hola. Sí, Que sí profe. puedo. Sí, Bueno, profe. listo. Entonces observe. Una barra de plomo en serie con una de plata se encuentran entre dos fuentes de calor. El extremo libre del plomo a 100 grados y el extremo libre de la plata a 0 grados. La longitud de cada barra es 5 centímetros y la sección transversal 2 por 3 centímetros. Determinar la corriente térmica total y la temperatura de la interfase. Entonces observe, aquí está la fuente térmica a 100, esta. Aquí está la fuente térmica a 0 grados. Y entre las dos, ¿cierto? Una a continuación de la otra. Observe, por eso se dice que están en serie. Una a continuación de la otra. El plomo y la plata. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar, y T2 obviamente vamos a llamar la interfase. ¿Listo? Entonces vamos a calcular entonces las dos cosas, la corriente térmica total y la temperatura de la interfase. Como primera medida, entonces, calculamos las resistencias térmicas, ¿cierto? Longitud sobre conductividad. ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Ah, ya. Entonces, espesor sobre conductividad por área, ¿cierto? El espesor es 5 centímetros, o sea, 5 por 10 a la menos 2. Este es la conductividad de la plata, eso se lo dan a 1, ¿cierto? Y la sección transversal 2 por 3, 6 por 10 a la menos 4 metros cuadrados.
Bueno, el calculito me da 236 Kelvin por vatio. ¿Listo? Lo mismo hago, entonces, con la plata. Esa me da 0,194 Kelvin por vatio. Para este caso, observe que todo depende. Claro, esta es constante, siempre. Ya la habíamos utilizado por allá atrás, ¿cierto? 429 vatios por metro Kelvin. Pero, obviamente, la resistencia va a depender de la relación espesor sobre área. ¿Listo? Entonces ya tengo la resistencia de cada una, ¿cierto? Ahora, en serie me dicen que la resistencia equivalente es la suma de las dos. Entonces, no es sino sumarla. Entonces, ahí está la suma de las dos. ¿Sí vio? ¿Es claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, digamos, esas constantes de conductividad generalmente nos las van a dar en el ejercicio, ¿cierto? O si no toca Sí. buscarlas. No. Normalmente se le dan en el ejercicio. Casi siempre, pues por lo menos yo siempre en los parciales escritos yo las doy, ¿no? Y pues digamos que en los parciales ahora habituales casi siempre en mis enunciados ahí van metidas. Eso no hay necesidad de complicarse uno la vida. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. ¿Qué me queda entonces ahora? Observe, todavía no he determinado la corriente térmica, entonces debo plantear la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, observe, aquí está la ley de Ohm. La corriente total es el delta de temperatura sobre la resistencia equivalente. El delta de temperatura, ¿cierto? Observe, aquí le dice, obviamente no había necesidad porque usted ya sabe que si sumo y resto los 273,15, obviamente va a quedar igual la resta. Entonces, 100 sobre 2,554 le da 39,15. Esa sería la corriente térmica total. ¿Listo? Recuerde que el enunciado de la ley de Ohm en esta parte es delta T igual a I por R. De ahí sale esta ecuación. Despeje la corriente. Entonces, delta T sobre R. En el caso del equivalente, pues será la corriente total. ¿Listo? Ya tengo la corriente térmica total, que era la que me pedía. Ahora me dicen, determine la temperatura de la interfase. Entonces, debo plantear ahora es cómo es el delta T por cada lado. Entonces, observe. Aquí, entonces está el delta T para el lado del plomo va a ser la corriente total. Estoy aquí en la... Se volvió a perder. Aquí está. Aquí. Entonces, delta T para el plomo, la corriente total por su resistencia. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, eso me da, entonces, ese numerito. ¿Sí? Que es exactamente, como es un delta, es exactamente el mismo, ¿cierto? El mismo de el de que en Kelvin o en Celsius. ¿Listo? Entonces, abro el delta, ¿cierto? Este 2 menos T1 menos T2 y despejo T2 y me da 760 grados Celsius. ¿Listo? ¿Lo vio? Por seguridad, es decir, si uno está convencido de que la cosa está bien, pues obviamente lo deja ahí. Pero también se puede hacer por el lado de la plata, observe, ¿cierto? Que es inclusive mucho más sencillo, porque allá la temperatura, hay una temperatura cero, ¿cierto? Entonces observe, el delta T de la plata es simplemente 760 Kelvin, que es el resultado de esta multiplicación. O sea, los mismos 760 Celsius que me dio por acá. ¿Sí? Si uno está seguro de que esto está bien, pues no tiene que hacerlo. Yo simplemente por mostrarle que le da lo mismo desde la plata, desde el plomo o desde la plata. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No lo vayas a quitar, Sí. profe, por favor. No, señor, ahí se lo dejo.
Ya, profe, muchísimas gracias. Bueno, esa cosa, eso está grabando, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden acceder a la grabación después, ¿no? No hay ningún problema. Eso se mantiene por 20 días. La pueden bajar inclusive. Yo ya lo ensayé y sí funciona. Bueno, listo. Ahora el otro ejemplo, mire, ya vimos uno en serie, ¿cierto? Vamos a mostrar con los mismos materiales, entonces, con la plata, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasó? Ah, listo, bueno, simplemente para hacer énfasis que le da lo mismo por un lado que por el otro. Bueno, ahora está, los mismos materiales, pero dispuestos de otra manera, ¿cierto? Entonces, observe, entonces, lo mismo, entonces aquí está la fuente de calor a 100, ahora está la fuente de calor a 0. Ahora no están uno a continuación del otro, observe, mire, ¿sí? Las dos fuentes están unidas por cada uno de los materiales, ¿cierto? Entonces va a haber una corriente por aquí, porque obviamente el plomo tiene su propia resistencia, y otra corriente por aquí, ¿listo? Entonces planteamos nuevamente, ¿cierto? Bueno, ya habíamos encontrado del problema anterior las resistencias térmicas, ¿cierto? Ahora entonces, observe, de la ley de Ohm, despejo la corriente en el plomo, me da 42,37 vatios, ¿cierto? Lo mismo hago con la plata, me da 515 vatios. La corriente en paralelo es la suma de las corrientes, ¿cierto? 557,37. En paralelo, la corriente total es la suma de las corrientes parciales y el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de las resistencias parciales. Entonces, ¿qué me queda? Observe, ¿cierto? Aquí, ¿qué hice acá? Entonces, observe, para hacer esto, claro, usted puede hacer allá, digamos, si ya tiene los valores, pues hace los inversos, suma y voltea el resultado, ¿cierto? Entonces, aquí lo que simplemente se hizo fue, primero se hizo denominador común y luego se invierte la fracción. Es un error muy común en este tipo de problemas dejarlo sin invertirlo. Hay que invertirlo para encontrar la respuesta, ¿listo? Hay que invertir la fracción después del resultado, ¿listo? Y ya me queda entonces multiplicar esa historia y ya. ¿Lo vio? Y listo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si no hay preguntas, entonces, este cuento se acabó. Un momento. No hemos terminado. Vamos a empezar otra cosita. La última de hoy, miren, que es esta. La dejamos iniciado, o ya vamos hasta las 1:15. Entonces, acá. Procesos y ciclos. Esto es, obviamente, ya dijimos que era un proceso, que es un ciclo, ¿cierto? Y tenemos ya que, digamos, cómo se transfiere el calor, ¿cierto? Entonces, vamos a adentrarnos un poquito más en cómo es el cuento de los procesos y los ciclos. Entonces, en los procesos isobárico e isócoro, perdón, entonces usted tiene el trabajo en el isobárico, ¿cierto? Es la presión por delta V, ¿cierto? Está presente en todos, está presente la primera ley, ¿cierto? En el isócoro, entonces usted tiene que el trabajo es 0 y que el delta U es igual, el cambio, mejor dicho, la expresión de la primera ley se vuelve simplemente el delta U es igual al calor,
Entonces, ¿qué pasa? Observe, se necesitan unas herramientas para determinar el calor, ¿sí? Porque de eso no hemos hablado. Claro, cuando tengo un ciclo, pues el calor es igual al trabajo. Si calculo el trabajo, pues tengo el calor. Pero ¿qué hago acá? Observe, aquí no hay manera, porque si el trabajo es cero, ¿cómo hago para determinar el calor? ¿Sí ve? Entonces, es necesaria alguna herramienta para determinar el calor. Esas herramientas se llaman las capacidades caloríficas, ¿sí? Entonces, hay una a presión constante y hay una a volumen constante. En los gases, por lo general, la capacidad calorífica a presión constante es mayor que la capacidad calorífica a volumen constante. En sólidos y líquidos son similares. Nos interesan, obviamente, las de los gases. Entonces, cuando se añade calor a un gas a volumen constante, el sistema no realiza trabajo. El cambio en el volumen es igual a cero. Entonces, definimos una capacidad calorífica a volumen constante utilizando la fórmula del calor. Observe, ¿sí? Es la misma fórmula que teníamos allá, ¿sí? Que la quiere relacionar con el calor específico, también lo puede hacer. ¿Sí? Porque esta capacidad calorífica también va a ser la masa por el calor específico. ¿Habrá uno a volumen constante y otro a presión constante? No, hasta allá sí no llegamos. ¿Por qué? Porque los materiales tienen una única característica, como calor específico. ¿Listo? Entonces, de esta ecuación nos vamos a servir es para llegar por otro lado, ¿cierto? A los calores, ¿listo? Para calcular los calores. Entonces, observe, de la primera ley, como estoy en uno a volumen constante, ¿cierto? Entonces el trabajo es cero, o sea que el delta U es igual a Q. Como definimos a través de esta expresión la capacidad calorífica a presión constante, entonces yo la reemplazo acá, ¿cierto? Pasar entonces de delta a la diferencial, observe, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Límite cuando delta T tiende a cero, porque yo necesito la energía en cada temperatura. A medida que va, claro, usted de alguna vez, de pronto se acuerda que hablamos por aquí de los procesos cuasiestáticos, procesos en donde el sistema no cambia apreciablemente su estado de equilibrio. Es decir, cambia el estado del sistema, PV igual a nRT, o sea, cambia presión, cambia volumen y o cambia la temperatura, ¿cierto? Pero no apreciablemente de un punto al otro, ¿cierto? Eso es el proceso cuasiestático. Entonces, yo puedo llevar, ¿cierto? Para encontrar el cambio en energía punto a punto en cada temperatura, por eso hago el proceso de límite. Eso me da que la capacidad calorífica a volumen constante es la variación de la energía interna con la temperatura, ¿sí? En este caso, por definición matemática, es la derivada, ¿cierto? ¿Cómo vamos a utilizar eso? ¿Sí? Ya le explico. ¿Ya puedo pasar? Sí, profe. Listo. Entonces, observe. Presión constante, entonces también va a haber una expresión del calor a presión constante como la capacidad calorífica a presión constante por delta T. De la primera ley, calor es igual al cambio de la energía interna más el trabajo, pero como el trabajo en un isobárico es presión por el cambio del volumen, entonces yo puedo decir, bueno, entonces metamos ese trabajo, este trabajo lo meto aquí, ¿listo? Entonces me queda delta U más P por delta B. O sea, que el calor que se sub P por delta T, que lo tengo aquí, entonces me queda delta U más P por delta B, ¿cierto? Pero delta U del anterior, perdóname, delta U, ¿cierto? Delta U era C sub B por delta T. Entonces lo voy a meter ahí también. Observe, entonces
C sub P por delta T que lo tengo acá. Delta U que lo traigo de allá atrás. Más P por delta B. Bueno, paso del delta al diferencial. Eso es un proceso matemático muy sencillo. Los deltas son tan pequeños como usted quiera y si como son tan pequeños como usted quiera, pues los puede volver diferenciales porque los diferenciales también son tan pequeños como usted quiera. ¿Listo? Entonces, esta expresión, observe, entonces, volvamos a la ecuación de estado. Esto no se ha caído, esto todavía es de nosotros. Vamos a derivar esto como un producto. El primero por la derivada del segundo, P por B de B, más el segundo por la derivada del primero. Igual a NR por la derivada. Esto es lo mismo que haber escrito de P por B sobre dt. Es exactamente lo mismo. Lo único que lo reescribí pasando el dt al otro lado. Como la presión es constante, el término P por dB es 0. Entonces me queda que el producto P por dB, que lo tengo acá, es este producto, me queda NR por dt. Metámoslo ahí, ¿sí? Observe, ¿sí? Cancelo los dt's, ¿cierto? Y me queda la relación importantísima. Mire, la capacidad calorífica a presión constante es la capacidad calorífica a volumen constante más NR. Y tengo entonces las herramientas para poder calcular los calores a través de esas capacidades caloríficas, ¿sí? Los gases tienen cosas constantes, mire. Entonces observe cómo la energía es 3 medios de kT, ¿cierto? O sea, 3 medios de nRT. Ah, que por allá dijo que era la energía cinética media. Correcto, estamos de acuerdo. Ahora es la energía interna del sistema. ¿Listo? Entonces, este es el teorema de equipartición. Entonces, 1 medio de kT por cada grado de libertad. Entonces decimos, bueno, mi sistema, entonces, mis moléculas solo tienen 3 grados de libertad. Sí, en este tratamiento, efectivamente, solo tienen 3 grados de libertad. Entonces, observe. 3 medios de kT, ¿cierto? Que es lo mismo que 3 medios de nRT. ¿Sí? Observe. 3 medios de kT es lo mismo que 3 medios de nRT. ¿Por qué? Porque la constante de Boltzmann, recuerde que era el número de partículas sobre el número de Avogadro, ¿cierto? Y eso está relacionado con NR. Bueno, derivemos acá de U de T, 3 medios de R. La derivada de esto con respecto a T grande, ¿cierto? Es 3 medios de NR. O sea que me queda C sub B que era de U de T, ¿cierto? Y C sub B que es 3 medios de NR. Lo reemplazo aquí, mire, lo reemplazo acá. Entonces, ¿qué quiere decir? C sub P es 3 medios de NR más NR. O sea que C sub P es 5 medios de NR. Mire lo interesante. Esto es un número. Usted tiene el número de moles y ya conoce, porque R también lo conoce. Conoce cuántos son la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante. Esto es para el gas ideal monoatómico. O sea, para el helio solito, el oxígeno solito, el nitrógeno solito, etc. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe. Dígame. No sé. Yo tengo una pregunta, pero no sé si ella va a hacer una. Dime. No, solamente decir que sí estaba claro. Bueno. Dime, señor. Profe, o sea, dijiste sí, es similar a la de energía cinética, pero... Sí, acá. Sí, en esa. Pero Sí. yo tengo, o sea, eso es lo que tuve como un problema interno en el parcial, porque en unas partes decías que energía cinética era igual a, energía cinética media, era igual a 3 medios de KT, pero también a 3 medios NKT. Es que son similares, porque es que, recuerde que es que la constante de Boltzmann sale de una constante, ¿sí? Pluma. ¿Sí? Observe. Nosotros dijimos por acá, cuando tú tienes NRT,
¿cierto? ¿Sí? El número de moles es igual a el número de partículas sobre el número de Avogadro, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, si yo meto esto acá, entonces me queda N número de partículas por R sobre el número de Avogadro por T, ¿sí? Y esta, casualmente, es la constante de Boltzmann, mire, ¿sí? Es muy fácil pasar de PV igual a NRT a PV igual a NKT. ¿Sí lo vio? Sí, pero otra vez en unas dice que es, o sea, no importa cualquiera de las dos se usaría. Sí, pero no son la misma. Sí, claro, porque es que el número de moles es una cosa, el número de partículas es otra. ¿Listo? Sí, Ajá. está. Y en algunas sí se usa el número de partículas o sea, en No, una ecuación de energía cinética se claro, usa el número de partículas y en la claro, otra no. claro. Y también está relacionado con la masa, porque el número de moles también es la masa total sobre la masa molar, mire, ¿sí? Sobre la masa molar, ¿sí? Entonces, obviamente, si están hablando de esta, está relacionado con esta de alguna manera. Ahora, si no conoce de qué es, entonces obviamente debería uno estar en esta, ¿sí? ¿Le aclaré o quedó peor? Creo que no, pero si quieres después te hago la pregunta para no perder clase. Bueno, no, tranquilo, no se preocupe, borrar. Bueno, listo. Entonces, uy, 5:18. A ver, ¿qué sigue? No, dejemos esto porque esto es un cuento completo. Bueno, dejemos ahí entonces. Gracias por su atención. Me quedo entonces, si quieres, con la pregunta, señor. Ya, o espero que se vayan. No, como quieras. Ok, bueno. Entonces, ya. Entonces lo que te estaba diciendo, profe, es que otra vez, tengo esas dos ecuaciones que ambas son para energía cinética media, pero ¿en qué ocasiones usaría NKT y en qué ocasiones, bueno, 3 medios de NKT y en qué ocasiones 3 medios de KT? Espérate que a todos los que se están despidiendo, muchas gracias por su atención. Nos encontramos en 8 días. Cualquier pregunta, duda, inquietud en el correo, apenas tenga las notas, las subo y el jueves el jueves las miramos. Listo, muchas gracias. Síganse cuidando, por favor. Bueno, ahora sí estoy contigo, señor. Entonces, si conoce el número de moles, usa NRT. Si conoce el número de partículas, usa NKT. Si no conoce No, pero ninguno de los dos, perdón, tranquilo, perdón, sigue. ahora, si no conoce ninguno de los dos, tiene que buscar la manera de relacionarlos a través bien sea de la masa molar o de la masa total. ¿Listo? Eso es, ¿sí? Sí, Ahora, sí. ¿cuándo se habla de energía cinética media? Cuando estamos hablando de temperatura, ¿sí? Únicamente cuando estamos hablando de temperatura, porque la relación energía cinética media temperatura es solamente para relacionar la parte microscópica, energía cinética media, con la parte macroscópica, o sea, medición de la temperatura a través del termómetro. ¿Sí ven? Sí, señor. ¿Qué más? ¿Quedó claro o no? Sí, señor. Pero por eso, tengo dos ecuaciones de energía cinética media, que son 3 medios NKT y 3 medios KT. Ah, no. A ver, un medio de KT por cada grado de libertad. O sea, 3 medios de KT, ¿cierto? Para Sí, lo que se llama el teorema de equipartición. ¿Listo? Ahora, 3 medios de NRT. Observe que es que simplemente estamos haciendo el cambio de la K por NR. Eso es todo. ¿Sí? ok. Sí, es que a Las eso me puede. refería, porque en la presentación si tienes 3 medios NKT. Por eso. A ver, voy a devolverme a mi presentación. Perdóname. Aquí. Me devuelvo a mi presentación. Estábamos aquí en este cuento. ¿Listo? Entonces observe. Desde el actual. ¿Sí? Entonces, tin, 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 tin. Ahí está. ¿Listo? Oh, no me pasé. Ahí.
Entonces observe, 3 medios de KT, 3 medios de NR. Ah, pero es que por allá aquí habíamos escrito, observe, vamos a sacar la plumita, ¿cierto? Entonces, pues, describimos aquí, ¿cierto? Que R sobre NA, ¿cierto? Era igual a la constante de Boltzmann, ¿cierto? O sea que R es igual a constante de Boltzmann por el número de Avogadro, ¿cierto? Pero N chiquito es el número de partículas sobre el número de Avogadro, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, cuando uno combina todo esto, entonces metamos aquí en esta K, metamos R sobre NA, ¿listo? ¿Sí? Que es K, ¿listo? Entonces apareció NRT, ¿cierto? 3 medios de NRT que proviene de reemplazar. Entonces, ¿qué debo reemplazar aquí? Entonces, R sobre N sub A. Entonces me queda, entonces, 3 medios de R sobre N sub A. Uy, es que eso es una R, perdón. N sub A, ¿cierto? Por la temperatura, ¿cierto? 3 medios de KT. ¿Y cómo meto el N? Chiquito. Un momento, es que este viene de otra parte, entonces. ¿Este viene de dónde? Ahora me confundí. Un momento. Un momentico. N chiquito es N grande sobre N Avogadro. N grande sobre N Avogadro.